Bueno, básicamente uno de los principales problemas que tienen todas las herramientas de inteligencia artificial y cualquier tipo de estrategia que se haga de go-to-market, en las cuales se implementen inteligencia artificial y automatizaciones, es el contexto, ¿bien? Contexto del cliente, contexto del prospecto y contexto también de las diferentes skills que tiene que tener una inteligencia artificial a la hora de desarrollar diferentes estrategias de go-to-market. Dicho eso, lo que creé en este caso fue un sistema operacional de contexto, bien, para cada uno de los clientes. Este sistema lo que hace básicamente es consumir diferentes recursos que pueden ser tanto alojados localmente como en alguna base de datos de Supabase. Estos recursos que consume generalmente son diferentes workshops o deep research que realizamos con cada uno de los nuevos clientes que tenemos dentro de Sales Machine. Además, también se pueden ir actualizando ese contexto en función de diferentes transcripts que se puedan ir extrayendo de las diferentes meetings que uno va agendando. Se puede ir actualizando en función de cómo va evolucionando el negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que se tiene todo ese contexto, automáticamente se completan un montón de cosas dentro de lo que es el knowledge base, ¿no? Como pueden ser dentro de business, tenemos las diferentes personas. En este caso, elegimos el cliente Mendel para desarrollar esto como primer cliente. Cada una de estas personas va a tener la value prop, va a tener los pains, va a tener qué atributos resuelve, cuáles son los mensajes de posicionamiento, etcétera. A su vez, también va a tener quién es el ICP de Mendel y un montón de otra información importante para cada uno de estos clientes, ¿no? También va a tener diferentes metodologías que usamos dentro de Sales Machine, como a su vez también diferentes aspectos técnicos de los clientes. Obviamente esto puede ir desarrollándose y actualizándose con el tiempo y mejorándose en función de las necesidades y los outputs que se van teniendo, ¿bien? Pero ¿cuál es el principal objetivo con el que construimos esto? El principal objetivo con el que construimos esto es, en Clay, nosotros tenemos una problemática puntual en la cual siempre hace falta agregarle mucho contexto a la inteligencia artificial, además del contexto que tiene el prospecto, contexto de nuestro cliente y contexto de cómo hacer las cosas. Como muchos saben, a medida que se van agregando capas de contexto dentro de un mismo prompt, el prompt un poco se marea y no tiene los outputs que esperamos. Básicamente nosotros antes lo que hacíamos era, con toda esta información de cualquiera de los prospectos, agregamos una columna de ChatGPT o de Claude, dependiendo de lo que necesitemos. Le dábamos este contexto y le dábamos contexto de nuestro cliente, le dábamos contexto de cómo escribir y le dábamos contexto de qué queríamos hacer, ¿no? En cambio ahora, lo que hice fue crear una API, donde esa API consume un proyecto de Supabase. Ese proyecto de Supabase es una base de datos en la cual se va a alojar información por cada uno de nuestros clientes, ¿bien? Esa información de cada uno de nuestros clientes va a ser toda la info que tengamos relacionada a las diferentes propuestas de valor, cómo posicionar a nuestro cliente, el mensaje, las formas, etcétera. Cómo generar un mensaje ultra hiper personalizado para cada persona y para cada empresa. Y toda esa información se consume a través de una API. Básicamente va a servir para obtener todos los clientes disponibles. Se puede obtener, limpiar el caché de contexto, se puede generar un mail, se puede hacer un resumen para el equipo de ventas de cada una de las cuentas. Se puede calificar a los leads o se puede generar una tarea puntual que hay que definir en el valor task. A su vez también se le puede asignar un lenguaje, si quiero que sea en español, si quiero que sea en inglés, si quiero que sea en italiano, ¿no? Siempre hablando del output. ¿Y qué pasa? Esta API va a consumir información directamente desde Supabase, ¿bien? En Supabase vamos a alojar a todos los clientes de Sales Machine, cada uno con su información, con lo cual esa API va a consumir la información del cliente, va a ser enviada toda la información de cada uno de los prospectos y va a tener las instrucciones de qué tiene que generar con toda esa información que tiene. Toda esta información que le damos de contexto, tanto del cliente como de cómo escribir, de copywriting, de messaging, etcétera, es algo que a nosotros nos llevaba muchísimo tiempo antes y que con esto deberíamos agilizar muchísimo más. Y no solo agilizar, sino lograr muchísimos mejores resultados, mucho más personalizados de lo que ya hacíamos y mucho más relevantes para cada uno de nuestros clientes.
Espero que les haya gustado. En caso de que te gustaría implementar esto dentro de tu empresa o tener una agencia de generación de leads B2B que trabaje con este tipo de tecnología, mis DM están abiertos. Abrazo grande.